El verano es sinónimo de alegría, no solo por la llegada del sol, el mar y la arena, sino porque corona el esfuerzo de todos los equipos alrededor del mundo fútbol. Tras largos meses de lucha y competencia, el calendario nos regala ese momento especial en el que los vencedores son reconocidos y reciben el premio a su esfuerzo y superioridad, que algunas veces no los acompaña en todo el recorrido, pero aparece en el momento adecuado. La vuelta olímpica comienza, los fanáticos viven el momento de sus sueños y las lágrimas recorren el rostro de cada jugador que con su logro se ha ganado un sitio entre los inmortales de su club, al sellar con victoria una camada que será recordada para siempre debido a sus logros. Aunque algunos se han acostumbrado a revivir la estampa cada año, existen otros casos donde la sequía aprieta y deja mucho tiempo antes de celebrar otra vez, por lo que cada minuto de la victoria se festeja sin límites una vez que llega, ya que nunca se puede saber cuándo volverá. Hoy toca recordar uno de los veranos más especiales que se vivieron en México, debido a la trascendencia deportiva, pues significó el regreso de un ganador de abolengo, que tuvo que guardar el grito por 9 años, hasta que un brasileño y una generación brillante volvieron a darle a su numerosa afición un nuevo motivo para sonreír. Conseguir la 10ª no fue tarea sencilla para el rebaño, que desde su último campeonato miró a la América levantar 2 coronas al hilo, al igual que Necaxa, mientras que otros equipos como Santos, Tecos, Atlante, Pumas y Puebla también se pintaron de oro. Las vitrinas permanecieron cerradas en todo ese tiempo, hambrientas del metal que nutre su historia y que puso en cuestionamiento su grandeza, pues en 27 largas vueltas al sol apenas tenía una corona conquistada. Los torneos fueron tristes en su totalidad. En la 87-88 fueron eliminados en cuartos de final por Atlético Morelia. Posteriormente se quedaron a un gol de diferencia en su respectivo grupo de liguilla. Después ni siquiera calificaron. Y en la 90-91 las Águilas los echaron en semifinales, con un humillante 5-0 global. Para esa nueva década se quedaron en cuartos frente a la Franja. Y después volvieron a mirar la fiesta grande por televisión, lo que significó un parteaguas en la historia del antiguo Club Unión, que para entonces navegaba en números rojos y requirió una buena inyección de capital junto a manos hábiles para administrarlo. El elegido fue Salvador Martínez Garza, regio de nacimiento, pero tapatío por adopción, pues vivió desde pequeño en La Perla y desarrolló una afición por los colores del redil que le llevaron a estar siempre cerca del fútbol, pese a estudiar Derecho en la UAG. Después de manejar el negocio de lubricantes Texaco, propiedad de su padre, aprovechó una licitación en el 92 para surtir a Pemex con exclusividad, por lo que fundó la empresa Mexlub y se convirtió así en uno de los hombres más poderosos y acaudalados de todo el país. Desafiar un largo camino con altas temperaturas exige el mayor rendimiento del motor, y solo la pasa quien está hecho a prueba de pruebas. Mexlub, alta tecnología mexicana. ¿Qué me responde? Mexlub, aceites y grasas lubricantes Pemex. Somos promotores. Su cercanía con varios directivos, sumada a la crisis económica, le permitió obtener el control de los destinos del equipo mediante una promotora, en pos de sanear sus finanzas y su maltratada historia deportiva. Con el poderío económico de un negocio que facturaba alrededor de 225 millones al año, se abrió la cartera para conseguir los mejores nombres disponibles, con lo que empezó una época denominada como Super Chivas. Los primeros regalos fueron el portero Eduardo Fernández de los Purépechas, Carlos Turrubiates de León, el Guamerú García, que llegó desde Rayados, Misael Espinosa, campeón con ese mismo club, Chepo de la Torre, que volvió, Luis Flores, mundialista en el 86, y Alberto Coyote, que se convirtió en uno de los jugadores más queridos. Para celebrar esta nueva era, se fueron a una pretemporada por Italia, donde perdieron contra el Salerno, para después derrotar al Triestina, Treviso, Cremonese y Padova, lo que aumentó las expectativas de la gente, aunque finalmente el plantel no estuvo a la altura, y en su torneo debut cayó en el repechaje ante Morelia. La respuesta fue traer al Travieso Guzmán y a Ramón Ramírez, que se transformaría en uno de los máximos emblemas del conjunto, y parte importante en este relato. Los resultados mejoraron, ya que se consumaron líderes durante la 94-95, sin embargo el gol de visita como criterio de desempate siguió una amarguísima eliminación en semifinales ante Necaxa, que se coronó a la postre. El siguiente refuerzo también fue contundente, Gustavo Nápoles, quien sería el hombre gol de la nueva guirnalda, aunque en ese momento no cayó de pie en el club, pues ni siquiera consiguieron llegar a la postemporada. Tras ello ocurrió un duro cambio en el fútbol mexicano, que cegado por la ambición decidió partir el calendario en 2 para poder realizar un par de torneos, lo que duplicó las oportunidades de ganar, pero también le quitó absurdamente un 50% de valor a los títulos conseguidos hasta ese momento. El último punto fue para la I de Imperial, pues de cara al invierno 96 llegó Claudio Suárez, un bastión defensivo de Pumas, y el tricolor, que
fue considerado como el bombazo del mercado. Pero la firma del apodado emperador no fue la única, ya que a la Armada le hacía falta su general, uno que había cambiado constantemente a lo largo de los años. Desde el título ganado a Cruz Azul por Alberto Guerra, la institución se convirtió en una pasarela, donde desfilaron 7 técnicos, algunos de ellos en más de una ocasión: Ricardo Lavolpe, Jesús Bracamontes, Miguel Ángel Zurdo López, Demetrio Madero, el mismo Beto a su regreso, Osvaldo Ardiles y hasta Leo Benhacker intentaron dar una nueva corona al Guadalajara, con el fracaso como denominador común. El bueno para terminar la sequía fue Ricardo Ferretti, que se retiró de las canchas luego de una prolífica carrera como futbolista, en la que brilló con Pumas, y se le recordará principalmente por su tucazo, un disparo de tiro libre en la final contra América, que le dio el título a los universitarios, en lo que fue el último juego de su carrera. Luego de dirigir sin éxito a la UNAM por 5 años, el brasileño mal hablado y enojón se convirtió en el nuevo pastor, que los llevó hasta cuartos de final, donde fueron derrotados por los Rayos, aunque el coach quiso levantar el ánimo de los suyos, tras asegurar que el siguiente torneo lo ganarían finalmente. Para entonces la presión de la oncena ya estaba a tope, pues ni con dinero bailaba el perro, y los prometidos títulos seguían sin aparecer. De los refuerzos solamente cuajaron Coyote y Ramón, que se instalaron en el 11 regular, mientras que Lalo Fernández perdió pronto su puesto en la portería para dejárselo a Martín Zúñiga, y a Misael Espinosa le tocó comer banquillo. El resto de los que llegaron, sin importar su tipo de cartel, terminaron afuera con las manos vacías, por lo que cada vez había más críticas y cuestionamientos respecto al proyecto, que estaba por vivir un semestre glorioso en las canchas de nuestro país. Para el verano 97 los elementos registrados fueron Fernández y el Pulpo bajo los 3 palos. En la saga quedaron Noé Zárate, Claudio Suárez, Camilo Romero, Joel Sánchez, Jorge Arriola, Guillermo Hernández y Ramón Ramírez. La media se integró por Héctor Castro, a quien debutó Ferretti, Alberto Coyote, Felipe de Jesús Robles, Paulo César Chávez, Salvador Mercado, quien llegó para esta temporada desde el Celaya, Sergio Pacheco y Manuel Martínez, mientras que los cañoneros fueron Misael Espinosa, Ignacio Vázquez, Gustavo Nápoles y Gabriel García. Estos nombres le dieron la estrella a los tapatíos en un torneo donde solamente perdieron una vez en la temporada regular, curiosamente en la primera jornada, cuando fueron doblegados 2-1 por los Pumas el 12 de enero, bajo el sol de mediodía en el Estadio Olímpico Universitario, al que no le cabía ni un alma. Hey, perdón por interrumpir el video, nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido, pero que no se han suscrito, a que te animes a hacerlo. Solo tienes que darle clic al botón rojo que está aquí abajo, y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo esos documentales y continuar narrando la historia de nuestro balompié. Los universitarios tuvieron que remar contra corriente por culpa de Adao Martínez, a quien le traicionó el temperamento, recetando un cabezazo a Manolo, lo que le costó la roja directa. A pesar de ello, las Chivas nunca se sintieron cómodas en la cancha, y Antonio Marrufo no dudó en marcar penal, cuando Suárez chocó con De Almeida en el área. Domichi lo hizo válido, con todos los reclamos del cancerbero, pero el Tilón puso el empate momentáneo tras una gran pared, que acabó en un cruce directo a su testa. No obstante, Braulio Luna, la física y la espalda de Zúñiga le hicieron la maldad, cuando un frentazo rebotó en la humanidad del enguantado para sellar la derrota, con todo y que tanto Lavallén como su poste evitaron la equidad. En un dato anecdótico, este fue el debut de Bernd Schuster con los universitarios, luego una trayectoria de ensueño con equipos como el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, además de la selección alemana, donde ganó la Euro de 1980, aunque no pudo brillar durante su estadía en México, y tras 9 partidos se marchó por un dolor de muelas. El siguiente compromiso era ante los Panzas Verdes, pero debido a que se disputaría la Copa USA, se optó por posponer el duelo, ya que la plantilla portaba 4 elementos: el Emperador, Beto Coyote, Moncho Ramírez y el Tiburón Sánchez. Esto ocasionó un verdadero caos, pues tanto los del Tuca como Tecos, que también movió su partido, decidieron jugar el 29 de enero, algo que no se podía realizar, ya que el reglamento prohibía que se disputaran 2 encuentros el mismo día en la ciudad. Y como los emplumados apartaron primero la fecha, los de Rayas se vieron obligados a reagendar, algo complicadísimo, ya que la Fiera no aceptaba la propuesta de jugar un día después, considerando que les daba poco tiempo para el siguiente partido ante Puebla, por lo que los camoteros tuvieron que hacer paro y permitir que ese juego se reagendara también. Ya sabes, la Liga Mexicana de Fútbol. Una vez resuelto el problema, la directiva consiguió un amistoso en lo mientras, por lo que se midieron ante el Partizan de Belgrado, que complicó en serio al rebaño. Los de la tierra del mariachi vinieron de atrás y se llevaron el compromiso 4-3, con un gol de Guillermo Hernández al 92. Curiosamente, este par de equipos se habían visto las caras 2 veces antes, la primera en el 64 y la segunda como preparación rumbo al Mundial de México 70, cada una con un ganador distinto, aunque las dos con el mismo resultado al final de la temporada, con Chivas campeón.
Por cierto que el vínculo se alarga aún más, y los que tienen 40 millones de seguidores deberían considerar medirse a los blanquinegros cada 6 meses. Pues en la última final también hubo representación del equipo serbio, ya que el actual técnico Veljko Paunović es canterano de ahí, aunque en este 2022 la historia no tuvo un final feliz. Después del preparativo regresaron a la capital para jugar el partido de la fecha 3, apenas su número 2 en la temporada, y el más importante, pues tocó el Clásico Nacional, que por este motivo ya no se celebra tan rápido, un aburrido 0-0. El único tetracampeón, que le recetó un 5-0 a su rival 6 meses antes, pudo llevarse el compromiso de no ser por las groseras fallas de Paulo César y Gabriel García, frente al arco de Hugo Pineda. Después del extrañísimo clásico, ahora sí tocó el turno de recibir a la Fiera. Sin embargo, una vez más, el triunfo tuvo que esperar, ya que los cartones acabaron 1 por 1. Y el trámite no pudo iniciar mejor, pues Claudio Suárez salió mediante la vía aérea en un duelo que destacó por ser un auténtico marranero, con 40 faltas, que lógicamente inhibieron las pocas chispas de genialidad. Curiosamente, una de las pocas barridas limpias fue señalada como penal por el árbitro Marrufo, pero el ex Puma falló desde el manchón y mantuvo con vida a los del maestro. Entonces llegó un zapatazo sin ton ni son que sorprendió al Pulpo, quien emprendió el vuelo hasta que ya se transmitía la repetición del empate, por lo que la escuadra sagrada sumó apenas 2 puntos de 9 posibles. El primer triunfo llegó hasta el 2 de febrero, cuando derrotaron a los Monarcas del Jefe Boy, que peleaban por salvar la categoría. Lalo Fernández recuperó el puesto tras el error de su compañero en el partido anterior, pero demostró que de los dos no se hacía uno, pues un error en su despeje casi va al tanteador, de no ser por el travesaño. Fuera de eso, la superioridad de los que juegan con puro mexicano fue indiscutible, pero nuevamente les costó un mundo definir, y el emperador desperdició por segundo juego consecutivo un tiro desde los 11 metros, cuando la tocó suavecita al lado izquierdo Ricardo Martínez. Molesta, la afición comenzó con una rechifla para el jugador, hasta que Gustavo Nápoles los fue a callar, después de abrir el marcador por la misma vía. Ahora tras una señalización rigorista por parte de Pascual Rebolledo, que se comió el clavado de Ramón. El aumento llegó 3 minutos después, gracias a un centro de Martínez que aprovechó el Gaby. Sin embargo, cuando todo parecía ser un triunfo sencillito, llegó la pájara Chávez para poner el descuento, y el drama, que igual no fue a mayores. Los aficionados deben de entender que nosotros nos entregamos siempre y que queremos mucho esta camiseta. A veces los resultados no se dan, pero no es por falta de ganas o disposición. Pienso que nosotros tenemos un gran equipo y estoy orgulloso de mis compañeros, señaló Nápoles al final del partido. En el siguiente juego volvieron a las andadas como reyes del empate, ya que no pasaron del 1-1 ante el campeón Santos. A solicitud de la televisora, que casi no manda en nuestro fútbol, el partido comenzó más tarde, y ahí fue Gabriel Caballero, que terminó como campeón de goleo, quien abrió el cascarón luego de un baile hecho por Wagner de Sousa. Una vez más, los del Bigotón jugaban mejor, pero su dominio abrumador se veía ensombrecido por los errores en ambos departamentos, y las que perdonaban arriba se las clavaban abajo. Para evitar la tragedia, tuvo que llegar un periodicazo que llevaba poco, pero que fue desviado por Pedro Muñoz para decretar el empate. La crisis de goles y resultados era mayúscula, considerando que en 5 juegos promediaban el mismo número de pepinos, algo escandaloso en comparación a su semestre anterior, en el que en las primeras fechas cosecharon 11 puntos de 15 posibles. Para bajar la presión, los de la estirpe azteca contrataron un psicólogo, pero ni eso sirvió. Y por ejemplo, en un entrenamiento, el Beto Coyote fue recriminado por varios compañeros, tras una dura entrada sobre el Pirata Castro. Tras lo ocurrido, hicieron maletas por tercera vez con destino a la capital del bolillo, donde Cruz Azul les dio la bienvenida con una palomita de Marco Garcés para ponerlos contra las cuerdas. Afortunadamente para los del Tuca, el chavalón Romero mandó un centro al corazón del área, donde Joel Sánchez le metió su aleta para vencer a Scoponi y cosechar otra equidad. A 35 minutos del final, Percio Olivares le arrojó un balón al Tirón Chávez en respuesta a un foul, y como el que se enoja pierde, el Cementero dejó a los suyos con uno menos. Sin embargo, ni así logró tomar ventaja el Chiverío, que no ganaba como visitante desde hacía más de 4 meses. En teoría, el siguiente rival debió ser Puebla, pero como dinero manda, la directiva prefirió hacer un revoltijo en el calendario para viajar a California y jugar un amistoso ante el Comunicaciones de Guatemala, con
la finalidad de hacer taquilla, por lo que en vez de jugar ese partido oficial, se aventaron 4 amistosos seguidos. En el primero del Mole Tour viajaron a Iguala y con puras reservas le pegaron 8-0 al equipo del mismo nombre, aunque por la falta de estelares el graderío estuvo lejos de llenarse. Después viajaron al Memorial Coliseum para vencer a los centroamericanos por 3-1 y luego volvieron a posponer un partido, ahora ante Tecos, ya que el reglamento les permitía hacerlo por la convocatoria de los elementos al Tri, que dicho sea de paso le ganó 4-0 a Canadá en el arranque de la eliminatoria mundialista. Aprovechando el tiempo se midieron ante equipos de Estados Unidos, primero el Colorado Rapids, con quienes empataron, y por último ante el San José Clash, que se llevó un 6-1, muchos mejores resultados que los actuales de la Leagues Cup, por cierto. Volvieron a jugar en liga hasta el 5 de marzo, cuando se metieron a casa de la UAG para hacer el baile del gusano, gracias al fogonazo de Nápoles. Lalo Fernández hizo de las suyas, pues se le escapó un disparo de volea de Lalo Rizzo, lo que le costó perder otra vez el puesto frente al Pulpo, mientras que el Flaco Tena soltó la celebración, aunque fue del gozo al pozo, ya que otra vez Gustavo se la encontró en la cocina, para pegarle al grito de "Boy, que te quedó jabón". Todo le salió mal a los emplumados aquel día, y se quedaron con uno menos, luego de la novatada de Gilberto Adame. Para colmo de los males, Marcus López estrelló un penal en el poste, con lo que ayudaron a que su rival cortara finalmente la malaria de visita. En la 9 recibieron a Pachuca, que estaba por perder la categoría, aunque no fue un flan, y durante 80 minutos mantuvo el 0, que bien pudo cambiar a su favor, de no ser por 2 balones al palo. La solución tuvo que salir de la banca vía Nacho Vázquez, que jugó con 2 playeras, pues estaba seguro de que anotaría, y quería regalarle una a su novia, que lo veía desde la grada, todo un galán. En la exhibición de suplencias también apareció Misael Espinosa, quien sonaba para abandonar el club, pero ganó algo de puntos con su técnico, tras cerrar las cuentas contra los dirigidos por Andrés Fassi. Sí, el mismísimo Andrés Fassi. El duelo contra Atlante también se reprogramó, ahora por un partido del equipo verde ante Costa Rica, por lo que emprendieron una nueva seguidilla de amistosos, comenzando por el Dallas Burn, al que derrotaron 5-2. Posteriormente se midieron contra un cuadro amateur de Washington, al que aplanaron 9-2. Y tras no encontrar un mejor rival, accedieron a jugar en Zapotlanejo frente a un representativo de dicho municipio, donde 3,000 personas tuvieron el privilegio de ver al futuro campeón ganar 4-0. A continuación, comenzaron ahora sí los partidos oficiales, 3 en 6 días, para ser concretos. Vaya que los 90 eran muy bizarros. El primer asalto fue entre los Potros, lo que significó también su cuarta visita a la capital, ya que las cortesías se dieron en el Coloso de Santa Úrsula, ahora brevemente renombrado como Estadio Guillermo Cañedo, tras la muerte del directivo a causa del cáncer. Afortunadamente, el Azteca luego regresó a la normalidad. Tuca se enfrentó a su maestro Miguel Mejía Barón, que lo dirigió en Pumas y adoptó bajo su tutela como auxiliar una vez que decidió retirarse. El alumno le ganó al maestro y tras un centro quemante, Romero llegó el anhelado pase a la red, obra del Tilón, que también hizo el siguiente. Félix Fernández parecía detener el segundo, más los rebotes beneficiaron a Guadalajara, que se salvó en 2 ocasiones antes de clavar el tercer cornazo, ahora mediante una barrida de Espinosa. Martín Ubaldi acortó distancias con un potente disparo, sin embargo el marcador ya no se movió, por lo que llegó el momento de recibir al sotanero Celaya, sacudido por la renuncia de su técnico Miguel Solari. La victoria era más que obligada, pues enfrente tuvieron un auténtico cheque al portador, que de visita no había conseguido un solo punto, pero contrario a lo esperado, las Chivas sufrieron bastante para salir bien libradas. Muy temprano en el encuentro, Sergio Prado bajó con imán un toque de mariscal de campo y definió de crack para adelantar al huésped, que ni parecía el último lugar. Ferretti miró con molestia a sus dirigidos, que evitaron el regaño con un jugadón finiquitado por el cabezazo de Gabriel García. En la segunda mitad fue la clase del magnífico Miche la que recuperó la ventaja, aunque el español no pudo mojar, pero se encargó de asistir a Adriano Fernández, mientras que un testarazo del Tiburón devolvió todo al punto de equilibrio. La tercera diana fue una obra de arte, combinada con un choque, del que se originó un pase largo que el portero no pudo cortar, por lo que el regalo quedó a merced del gusano, quien con guante la colocó desde el exterior, en la zona prometida, reafirmando al rebaño sagrado como el segundo lugar de su sector. La salida de Chávez, marco abierto, Nápoles. ¡Gol! Las
ganancias quedaron brevemente en números rojos, pues Puebla le sacó una repartición en el inmueble de la calzada Independencia. Daniel Guzmán les aplicó la ley del ex, después de que nadie pudiera despejar, pero la verdadera travesura fue de Gerardo Rabaida, que le detuvo su penal a Nápoles Monteón. Cuando el partido se encontraba en su vejez, llegó el alemán Uwe Wolf, quien al querer despejar un tirititite, le acabó incrustando en su propia red, con lo que se firmó la diplomacia. En la fecha 12 visitaron a Monterrey, que no ganaba desde la 4, y así se quedó. El número 10 vacunó al equipo de su tierra, luego de que las Chivas mostraran su pegada brutal y un estilo ofensivo de transición rápida, que no se parece en nada a lo que maneja actualmente Don Tuca Ferretti. La pandilla respondió con un tiro centro de Luis Miguel Salvador, que encontró la calavera de su compañero. Sin embargo, una mala salida del arquero local permitió que los mordiera el tiburón para sellar el triunfo antes de recibir precisamente a los escualos. En dicho duelo fue el propio defensor quien le puso los pelos de punta a la gente, tras desperdiciar un penal, el cuarto de la temporada, mismo que atajó Adolfo Ríos. No obstante, consiguieron salir con el brazo en alto a 5 minutos del final, gracias a un fierrazo cruzado del matador Martínez. Con este resultado consiguieron la cima de su sector por arriba de Pumas, además del subliderato general, solo superados por América, y de paso sumaron 25 puntos de 39 posibles, una buena cosecha a 4 juegos de terminar la campaña. Su quinta y última aparición en la Ciudad de la Esperanza fue ante Necaxa, aunque llegaron con un equipo repleto de suplentes, ya que esta vez la federación se negó a aceptar el cambio de calendario por la ausencia de Claudio, Joel, Ramón y Coyote, quienes se concentraron para un partido ante Jamaica. Además de eso, Salvador Mercado sufrió una lesión de rodilla en el entrenamiento y Nacho Vázquez una contractura, por lo que con el equipo parchado tuvieron que pararse nuevamente en la alfombra del 2 veces mundialista. Gaby García consiguió la ventaja gracias a un hoyazo que llegó a sus pies, pero Sergio Vázquez, que año y medio después sería su verdugo en la final del 98, recuperó la paridad gracias a la chompeta. Volvieron a viajar una vez más a Califas, donde los esperaban 2 amistosos para seguir llenando el bolsillo de la directiva. El primero otra vez contra Comunicaciones, ahora dirigido por el Tanque Milok, y luego en un clásico nacional sin seleccionados. A los guatemaltecos les pegaron por 3-0, y ante las Águilas igualaron a unos, con un cabezazo de Goran Milojevic y una definición de Mariano Varela para batir a Osvaldo, lo que obligó al desempate en penales. Ahí falló el chavalón, pero para su fortuna también lo hicieron Germán Villa y Calusha, por lo que los tapatíos regresaron a casa victoriosos. Su siguiente prueba oficial fue el partido más importante de toda Guadalajara, al cual llegaban como extremos favoritos, pues no solo tenían 16 puntos más que los vecinos, sino que el equipo rojinegro sumaba apenas un empate y 7 derrotas en los últimos 8 duelos del torneo. Manolo Martínez hizo rugir el estadio gracias a la pierna izquierda. Sin embargo, Suárez regaló un autogolazo que devolvió el redil al círculo central. La pésima salida de Zúñiga, combinada con la valentía de Lavallén, le dieron la vuelta a la tortilla, y cuando parecía que llegaba una derrota dolorosísima, apareció el hombre gol para conseguir el 2-2, tras una muestra de empuje que sí fue el marcador, aunque con otro nombre, ya que Pascual Rebolledo lo reportó como un autogol de Rafa Márquez. El resultado les aseguró su pase a cuartos, pero antes de la fiesta grande tuvieron que visitar el infierno, donde pagaron sus pecados defensivos, cuando una mala marca a balón parado le permitió a Vidrio pegar primero para la causa local. Faltaban 4 minutos para el final, cuando apareció una jugada mágica, digna del Brasil, campeón del mundo en el 70, en la que Coyote se vistió de Jairzinho y abrió el chavalón, que elevó una parábola como Rivelino, directo a la cabeza del Pelé Nápoles. Valgan las distancias, por supuesto, en este guión. Camilo, buen centro, fuerte. Pero si la diana fue una de las más bellas de la campaña, la siguiente fue todavía mejor, cuando el flaco Macías rebanó como si de jamón se tratara y dejó la bola puesta para Memo Hernández, que entró poco antes de cambio y recibió la instrucción del Tuca de meter el del triunfo. Como la morena no quería decepcionar a su entrenador, prendió con precisión quirúrgica el obsequio, incrustado en el ángulo, para lograr así una remontada de locura, en lo que también fue su último triunfo en tierras choriceras por 9 años, ya que no volverían a ganar, sino hasta la final de la Apertura 2006, cuando se coronaron en dicha cancha. Le presiona, roba el campeón, el tiro. ¡La Chivas! Espectacular regreso del Guadalajara. Guadalajara va a llegar a 15 sin derrota.
Llegó entonces el último juego de la regular contra los Toros Neza, que sin saberlo aún serían sus rivales en la definición por el campeonato. Ambos equipos peleaban por el segundo sitio, y para las Chivas no sería nada sencillo, pues enfrente tenían el mejor ataque del torneo, con más de 40 tantos, además de la figura de todo el certamen, el máximo asistidor, Antonio Mohamed. Los del Edomex salieron esta vez con sombrero tejano, sin embargo el verdadero Tex-Mex lo bailó Nápoles desde el minuto 1, cuando aprovechó la chambonada poco usual de Pablo Larios, quien se vio sorprendido por un disparo que llevaba muy poco. A nada del descanso, Sánchez provocó un penal que ejecutó el Pony Ruiz, aunque la pelota no quiso saber nada de los astados ese día, y fue a dar a los tentáculos del Pulpo, que por fin atajó. Esto fue fundamental, ya que el inicio del segundo tiempo apareció otra vez el oriundo de San Nicolás, en un adelanto de lo que menos de un mes después se viviría en ese mismo campo. El 10 les acomodó las vértebras a Lusenhoff y cerró así la victoria número 9 para el conjunto en la competición, donde llegaron a 16 partidos sin perder. Va por el Lusenhoff, puede tirar, el recorte, suya. ¡Gol de Nápoles! Damas y caballeros, Chivas vuelve a almacenar el sueño de un campeonato casi 10 años después de haberlo conseguido. El equipo ha concluido un torneo donde las expectativas se levantan en todo lo alto. 16 fechas consecutivas sin derrota, segundo lugar general y sin duda un juego que en la cancha alcanza para ganar, divertir y alarmar a cualquier oponente. Pues yo creo que decirlo acá afuera no sirve de nada. Yo creo que alcanzaría para algo demostrarlo en la cancha, en la liguilla, donde te digo es otro torneo. Tenemos la oportunidad de lograr cosas importantes, pero únicamente depende de nosotros. Y que lo que viene ahora es nuevo, ¿no? Y ahora todo empieza de cero y hay que ser conscientes que tenemos que redoblar aún los esfuerzos para poder conseguir nuestro objetivo, ¿no? No vamos a pensar en el título antes de poder jugar los cuartos de finales. Todo tiene que ir conforme hasta ahora se nos ha dado. Meta tras meta logramos nuestro primer objetivo, que es estar en la liguilla, y ahora vamos a pensar nada más en los cuartos de final. Así culminaron una temporada regular de ensueño, que hasta la fecha se mantiene en los registros del club como la mejor de todas, ya que si bien lograron sumar las mismas 34 unidades en el invierno 98, clausura 2004 y clausura 2023, en todos esos torneos perdieron el duelo por el título. Además, este es el semestre con menos derrotas en la historia de Guadalajara, que llegó fuera de ritmo a la fecha 1, pero fuera de eso nunca volvió a saber lo que sentía perder. Como debían esperar unos días en lo que se disputaba el repechaje, buscaron enfrentar al Celaya, deseoso de organizar un partido para despedir a Hugo Sánchez, pero la fecha no se concretó por diferencias de calendario, por lo que se midieron al Toluca y perdieron 3-1 con goles de Jaime Ordiales y un doblete de José Cardoso. El rival en cuartos de final fue nada más y nada menos que Santos, el monarca vigente contra quienes igualaron 1-1 en la temporada regular. Los albiverdes culminaron séptimos de la tabla con 8 puntos menos que su oponente, y así les tocó recibir el primer round en el extinto Estadio Corona, una de las aduanas más complicadas de México. Salvador Mariscal soltó el primer aviso, sin embargo no pudo darle dirección a su cabezazo, y Nacho Vázquez respondió con la cara, pero también se fue desviado. Adomaitis provocó una falta, y pese a que el Guadalajara comenzó un jugadón que terminó en la red, la bandera al aire canceló lo construido. Camilo se anticipó para evitar la tragedia, y el Pulpo tuvo que ponerse el antifaz para evitar el gol de Gabriel de Anda, aunque en la siguiente no pudo hacer mucho, y de media vuelta fue Caballero el que les vacunó, igual que meses atrás. El chavalón buscó la reacción con un tubazo que voló las butacas, y después con un chanclazo que solo desató abucheos, mientras que el 7 se enfureció por una infracción que a su criterio no fue. Ignacio soltó un tiro al bulto, y de cabeza fue el Gusano quien desperdició una que pareció obligada a terminar bajo los 3 postes. Nicolás Ramírez le pegó a la y se va, y a los del brasileño les anularon otro gol por offside, esta vez de Nápoles. El guardameta se quedó con un ensayo sencillo, Chávez le dio duro al ruso, Nacho tuvo otro varón elevado, pero de nuevo falló, y el primer cartón de la tarde fue para Claudio Suárez, que tuvo que frenar sí o sí a De Sousa antes de ir al descanso. Bueno, la verdad que partido muy complicado como sabíamos que iba a ser. Tuvimos la oportunidad y la convertimos, y por eso estamos arriba, pero hay que tener mucho cuidado porque Chivas está jugando bien, está llegando, pero también cuando atacamos somos peligrosos. El emperador siguió con faltitas, ahora Galindo, y fue imitado por Paco Gabriel, que seguro se arrepintió, no solo por la amarilla, sino porque de ahí nació el gol del empate, mediante la educada zurda de su colega Nayarita, quien se le aplicó a los ex. Golazo de Ramón Ramírez, cobrando a la perfección por arriba de la barrera, dejando sin oportunidad a José Miguel. Un guerrero quedó malherido contra la valla,
y el que jugó los Olímpicos del 92 desperdició su tercera oportunidad, aunque en realidad la estaba guardando para el partido de vuelta. El central se salvó de ver la segunda preventiva, y Benjamín Galindo estuvo cerca de recuperar la ventaja en el tiro de castigo, a la par de que las hachas seguían afiladas. El 2-10 se tuvo fe, pero acabó asistiendo un cubetero, y Tuca movió sus piezas para ingresar al Gavi. Paulo César regaló una jugada defensiva que ahogó los gritos de gol, y llegó el segundo cambio para sacar al hombre que puso el empate, en un choque donde poco a poco bajó la intensidad, aunque Santos tuvo dos buenas opciones de marcar. El Morena Hernández también vio minutos, y entre 1000 zapatillas, Zúñiga se quedó con el balón, para de paso hacer tiempo. Esta mañita le costó una tarjeta, que poco importó, y sobre la hora los tapatíos dejaron ir la victoria, algo que puso contento al hijo de Tepic, que de todos modos sabía que pudieron conseguir algo más. Pues como te dije, solamente son 90 minutos, Santos es un equipo capaz también de jugar de visitante y nosotros no hay que darnos por confiados. Pues siempre hay que estar contentos, sobre todo por el desempeño. El equipo, pienso que si tú viste los últimos minutos, tuvo llegada, luchó por buscar el triunfo y no se logró, pero el equipo tiene mentalidad, tiene carácter. En el Jalisco la historia fue muy diferente, y desde el 19 las puertas del gol se abrieron para los de Occidente, gracias a Vázquez, que picó un testarazo para inaugurar las acciones. Todavía no se recuperaba del mazazo la visita cuando les cayó uno peor, pues Noé Zárate prendió la mecha en cobro de castigo y no rompió la red de milagro. Por su parte, el delantero oriundo de San Nicolás demostró que no es encajoso y se dio con un globito a Nacho para que sea el tercero, mientras que el Remy se puso su traje de chefcito para mover los hilos en los últimos 10 minutos y conseguir dos cantos más que cerraron un 5-0 de Alarido para ir a semifinales. Con la ilusión a tope llegó el momento de medirse Monarcas, en lo que fue una serie sufridísima para ambos cuadros. Los purépechas dieron la campanada tras sorprender al líder América por 4-1 en la ronda previa, y llegaron con nada que perder y mucho que ganar, lo que se notó desde el principio. La partida en el Morelos, que guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la hermana de Nacho Vázquez, estuvo marcada principalmente por la fortaleza física y por la ausencia de Ramón Ramírez debido a una contractura. Quien estaba de luto fue el primero en tocar la puerta mediante un tiro centro que se agenció el guardameta, y del otro lado fue Zúñiga quien se avivó para evitar que les comieran el mandado, mientras retomaban los soles desde temprano. Soto metió un cabezazo muy tenue, el Tilón se enojó por una barrida y el Cuatro repartió leña, aunque la cartulina llegó poco después para el papá del Chicharito, tras maltratar a Manolo Martínez. Romero quiso sorprender, sin éxito, y Noé Zárate se pintó de ámbar por una patada a la pantorrilla, mientras que a Boy se lo comieron los nervios en el banquillo. Continuó el concierto de marranadas de ambas partes, mas los Ates quisieron ponerle pausa con un disparo lejano, cuyo resultado estuvo lejos de ser satisfactorio. A Figueroa lo dejaron dolido, Claudinho tiró un caballazo, y el Fantasma tuvo la más clara del encuentro, pero no supo doblegar la figura de Martín. Con poco ángulo llegó un disparo de los únicos tetracampeones, que pegó en el lado erróneo de la red, y el finado estratega le alzó el pulgar a los suyos, por atreverse a responder, con un intento que se fue elevado. Cleomar quiso definir de media vuelta, pero siguió con la puntería chueca, y el gusano tuvo que enseñar un tallón que le hicieron, pues consideraba que debía haber una sanción más dura. Ricardo Martínez le puso tijera a un centro peligroso, la 100ª falta detuvo un contragolpe del anfitrión, y ahora fue Zúñiga quien se quedó con un cable, donde no había absolutamente nadie para rematar. El otro portero hizo lo propio para ganar a Nápoles, y entre todos continuaron dando leña hasta que Manolo quiso romper el guión, pero lo que quebró fueron las leyes de la física, por lo horrendo que le pegó al balón. En el segundo tiempo no tardaron en llegar las faltas, pero Ramos Rizzo dijo jueguen, luego Cleomar besó el pasto, y hasta Martínez pedía piedad, o que de mínimo le compraran otras espinilleras. Entonces el Morelia respondió con el único del partido, hora de Heriberto Ramón Morales, que se encontró con la bola a merced en el rectángulo chico. Los de Raya respondieron de inmediato, pero el golero estuvo atento, y al otro lado los blancos hicieron el segundo. Sin embargo, una falta de Soto provocó que se anulara la acción. El brasileño movió sus piezas y de golpe metió a Felipe Robles y Misael, mientras que un testarazo del Tibu buscó dar alguna señal de vida. Chávez soltó la agujeta y estuvo cerca de mojar, aunque el destino le tenía reservado el heroísmo para el siguiente partido, no para este, y un nuevo intento provocó que el número 1 se amarrara con su poste, por lo cerrado que iba. Guadalajara se fue encima, y un nuevo remate con la calavera viajó por arriba, mientras que en el 70 Claudinho pudo matar, sin embargo se enredó con el esférico, en lo que Andrés Garza entraba, pese a la molestia del Fantasma, y a Roberto Hernández lo tuvieron que atender por un balonazo en zona de peligro. Al Chícharo lo hicieron puré, luego le dieron al dorsal 15 en la caripela, y de esa jugada cayó el gol, que fue anulado, pero sí le provocó una tarjeta al jugador que sufrió la infracción por estar de reclamón. Martínez bajó la cortina, aunque le costó una muela. Emilio Mora tuvo minutos de juego, y Espinosa
Espinosa hizo un berrinchazo porque Joel le quitó la posibilidad de prender la bola. El entrado de cambio se pasó de tueste con su ejecución. Al Tilón le perdonaron la segunda por una falta descarada que hubiera cambiado el futuro. Y tal vez como viajó en el tiempo y sabía lo que pasaría, Jesús Gómez se deshizo en reclamos al silbante, que mejor le mostró a él el cartón. Un tiro quedito fue a los guantes de local, que abrazaba el Void cada que tenía la oportunidad, hasta que la ahora analista arbitral de ESPN se la concedió y dio por finalizado el choque, lo que cortó oficialmente la racha de 18 partidos en fila sin perder para los del Tuca Ferretti. Bueno, yo creo que tenemos un brillante partido de fútbol, creo que cogemos demasiado y en una marca nos meten el gol, ¿no? Bueno, es mínima ventaja, ¿no? Es un gol, pero creo que debemos de hacer un mayor esfuerzo para salir con el triunfo de allá en Guadalajara. Nosotros con el 1-0 pasamos a la siguiente ronda, entonces así que no hay que desesperarnos. Guadalajara es un rival difícil, en su casa ha sido de los grandes equipos, ¿no? Tiene una racha sin perder, pero yo creo que Morelia jugó bastante bien hoy al fútbol y afortunadamente sacamos un gol de ventaja. No había de otra. Las Chivas tendrían que ganar y ser muy cuidadosas ante un equipo colmilludo, con un storyboard muy similar al que enfrentó la semana previa en el Estadio Azteca. Los del jefe salieron bien parados y bajo el sol se dedicaban a maniatar, despedazar y desesperar a su rival, al que se le agotaba el tiempo. Pero a 10 del final apareció la figura del canterano rojiblanco, que desde entonces se ganó un sitio importante en la historia del club. Paulo César Chávez Quirarte tomó la pelota poco atrás de la media luna, aguantó una carga y encontró una grieta en la muralla defensiva para adentrarse como un ratón y cruzar su disparo cual cobra, lo que hizo estallar a medio país, ya que su tanto solitario significó el pase a la gran final, instancia que no tocaban desde hace casi 10 largos años. Ahí viene el Tilón, se tardó Tilón, tiro, ¡gol! ¡Del Guadalajara! ¡Gol! ¡De las Chivas! ¡Tilón! ¡Gol! ¡De Chivas! El que consiguió el pase, cuya familia era de cuna atlista y hasta su abuelo fue parte de la porra rojinegra, fue tratado en todos lados como un héroe, mientras que la gente abarrotó la Minerva, ya que aunque faltaban 180 minutos definitivos por jugarse, la vibra del campeón se podía sentir en absolutamente todos lados. El último obstáculo fueron los Toros Neza, un equipo armado hasta los dientes, que en poco tiempo se ganó el cariño de propios y extraños por marcar una época que no tuvo títulos, pero sí una propuesta agradable y rebosante en talento, que contaba con figuras como Antonio Mohamed, Pablo Larios, Guillermo Vázquez, Miguel Herrera y el Pony Ruiz. Debido a que es un lindo engranaje en nuestra historia, es claro que este campeón sin corona también merecía tener su propio video, el cual te dejo en la descripción para que conozcas a detalle todo su ascenso y su estrepitosa caída. Los astados se treparon al tercer peldaño con 30 puntos, gracias a que ganaron 9 juegos, empataron 3 y perdieron 5, además de ser el equipo más goleador con 40 pepinos. En cuartos de final se despacharon a los Pumas tras derrotarles 1-3 con doblete de Germán Arangio, y en la vuelta cayeron 1-2, pero con eso les alcanzó para ir a la siguiente ronda, donde se midieron al poderoso Necaxa. Contra los Rayos cayeron 2-1 en el primer partido, pero con una gran actuación de Memo le dieron la vuelta a la eliminatoria y llegaron a la gran final, donde tanto Lojitos como Ferretti buscarían ganar su primer título. Chivas llegaba a la cita con un buen presagio, pues se volvería a encontrar con el arquero de la Selva, quien resguardó el arco de Cruz Azul 10 años atrás, cuando lo derrotaron para conquistar la novena, en punto de las 4, y tras el pitazo de Armando Archundia, comenzó a girar el balón en uno de los municipios más populares del Estado de México, y de inmediato fue Felipe de Jesús Robles el que inquietó a los locales, que se vieron respaldados por su guardameta. Chávez soltó un aviso por arriba de la cueva, Zúñiga se vio obligado a manotear un balón cerrado y Chucho López hizo la primera falta, repetido por Humberto González. Ramón armó la pared de lujo con su compañero, pero emitió el zurdazo sin fuerza y después se dedicaron a darle con todo, bajándola a comer pasto en repetidas ocasiones. Guadalajara respondió con una cucharada de lo mismo, lo que ofreció al turco, y Pablo casi hace la chamonada del gol, que para su fortuna no fue, gracias a unos cuantos centímetros. Otro titubeo del cuadro bajo ahora sí se fue a la red, pero el que pitó en Alemania 2006 ahogó los gritos, pues señaló una falta. Camilo salvó de milagro que los vacunaran, y el córner posterior acabó en un testarazo que no bajó a tiempo.
Javier Saavedra fue a que le reventaran un balonazo con tal de impedir el inaugural, y a los 25 los que ahora juegan en el Akron encontraron el premio que tanto buscaban, cuando un trazo largo llegó a la prodigiosa pata izquierda de Martínez, que sí se vio matador y la mandó a guardar. Zárate para Robles, llegando Manolo. Llegando pleno para el zurdazo Manuel Martínez, que a los 26:22 consigue el primer gol del partido. El balón se peleaba con todo, y Robles lo abrazó para agradecerle por entrar en la portería visitante, aunque Manolo lo maltrató con un patadón directo a las butacas. Tal vez como desquite, la de Gajos amagó con provocar el empate en un tiro de esquina, pero picó afuera, y Tony pidió clemencia, pues el marcaje férreo lo tenía completamente maniatado. Benito dijo ya basta, y finalmente sancionó a Felipe de Jesús, luego de trastabillar a Arangio, y los de rojo comenzaron a devolver las cortesías con un par de entraditas. Casi al descanso pudo llegar otro tanto, aunque nadie reaccionó a un cabezazo complicado por parte del Gusano, y tras ello se terminó el primer cuarto de la serie, para ir a los comerciales de los Simpson. Con Bart, todos los días sucede algo distinto. Y ahora el siguiente evento en la Olimpiada Doméstica, el controvertido salto al sofá. Prepárate a romper la rutina con Los Simpson. Lunes a viernes, 8 de la noche, TV7. El regreso al campo fue con todo, en virtud de que Ramón probó al exmundialista con un buen disparo, algo que quiso replicar el chavalón, pero desde más lejos. Un pase prometedor fue interceptado en el área chica, y el guardameta que estuvo peleando la titularidad todo el semestre casi se equivoca en el momento menos oportuno, ya que salió a cortar a destiempo. Herrera sacó un centro directo a los guantes. Manuel estuvo a nada de su doblete, Nápoles no pudo sorprender al bigotón, y Arangio soltó una caricia que durmió fácil el octópodo. Virchis fue la modificación número 1 del cotejo, y Briseño el número 2, este último un cambio atinado, ya que minutos después le sacaría las papas del fuego a los suyos. El 23 ganó fácil por arriba, y a Zárate lo pintaron de amarillo por apagar el peligro con su falta táctica. Al Tilón le atrofiaron las piernas después de una falta, y cuando se animó a disparar seguro rompió una ventana de los palcos. Coyote no dejó ni dar la vuelta a Mohamed, que cada vez lucía más desesperado, y la más peligrosa hasta el momento para el anfitrión llegó mediante un dardo del argentino, que obligó a la estirada del cancerbero. Romero fue la última modificación de Ojitos, y el matador cayó como si estuviera muerto, porque el solazo y las faltas constantes ya lo estaban desgastando. No solo él acusó el esfuerzo del partido, sino que sus demás compañeros poco a poco dejaron de apretar, y con ello abrieron la puerta para que Neza empatara, aunque primero hubo tiempo para que ambos porteros le dieran uso a sus mitones. Claudio cometió la enésima infracción sobre el del cabello tricolor, y de ahí nació la equidad, pues este levantó un bombón a Briseño, que de cabeza empató para desencajar al Tuca. Toca Mohamed. De cabeza, empata el partido al minuto 32. Hernández ingresó en lo que fue un cambio defensivo con miras a resolver la contienda en casa, y posteriormente mandaron a la guerra al Gaby para aprovechar su frescura en caso de un contragolpe. El árbitro pitó otro choque a la espinillera, Memo Vázquez soltó un rayazo por arriba, y los toros se lanzaron con todo en busca de soltar la cornamenta para viajar a Guadalajara con ventaja. Sin embargo, los tapatíos bajaron a revoluciones con tibios intentos, pero por poco el victimario le repite la dosis del empate tras ganar en el brinco al campeoncito, aunque su testarazo lo dejó malherido. El que fue campeón con Xolos echó un clavadazo que no le compraron, y fue necesario que parara el encuentro luego de que un objeto le pegó en la cabeza a Carlos González, uno de los abanderados, por lo que finalmente culminaron los 90 minutos de la final de ida. Decía que el partido estaba controlado por Chivas. Sí, bueno, eso pareció durante la mayor parte del partido. La verdad que no nos conforma con este resultado. Va apenas medio tiempo, nosotros intentamos por todos los medios tratar de ampliarlo. Afortunadamente no corrimos con la suerte o con la tranquilidad para poder concretarlos. El equipo de Toros no tuvo más que una o dos llegadas claras. Afortunadamente estuvimos descuidados en ese momento, pero yo creo que faltan 90 minutos y estos van a estar a muerte. Gracias, Joel. Sí, pero al final de cuentas los contrarrestamos bastante bien. Creo que el primer tiempo jugamos mal, les dejamos la iniciativa a ellos y ellos nos atacaron y tuvieron más opciones de gol en el primer tiempo, pero ellos concretaron una, afortunadamente nos alcanzó para empatar. ¿Te gusta el marcador para jugar allá?
sí, nos gustan las cosas difíciles al final de cuentas y creo que allá vamos a jugar de la misma forma que hemos jugado toda la temporada, tratar de ganar y ganar, no hay otra. ¿Habrá más espacios en el Jalisco? Ojalá, ¿no? Ojalá y se brinden esos espacios para que nuestra gente esté bien concentrada y podamos hacerles daño. Gracias, Pablo. A ti. Chivas se hizo sentir como local. Desde que Toros llegó al estadio, lo supo. El ambiente era de fiesta y adentro se brindaba al público la muerte del toro. El último capítulo se llevó a cabo el 1 de junio de 1997 en el Estadio Jalisco a las 12 en punto, donde estuvo presente un joven Carlos Salcido, además de Carmen Salinas y Edith González, que tras ese día saltó a la fama e incluso consiguió ser elegida para estelarizar Aventurera. En el camino al recinto, los jugadores vivieron desde el camión un momento que jamás olvidarán, pues finalmente les cayó el 20 de lo que estaban a 90 minutos de lograr, cuando vieron los preparativos del festejo, algo que les intimidó, según Camilo Romero. En la final nosotros nos concentrábamos en un hotel de la avenida López Mateos. Justo cuando íbamos pasando por el club ya estaba la fiesta. Estaba lleno, estaban las pantallas para ver el partido. Ahí nos dio un tipo de nervio y responsabilidad. Nos quedamos todos callados, después de que veníamos platicando y cantando. Cumpliendo con su misión de pastor, Ferretti fue quien se encargó de tranquilizarlos con la misma confianza que tuvo 6 meses atrás, para asegurar que ese torneo sería el bueno. El Tuca se paró y dijo: no se caguen, síganse divirtiendo. La fiesta está allá y a esta gente hay que darle la felicidad. Hay que llegar de frac y vestirnos como lo que somos, el equipo más popular y ganador de México. Festejaremos en casa como lo quiere la gente y lo piden nuestras familias. 60,000 personas abarrotaron el corral, enfundadas con banderas y playeras rojiblancas, que portaban un escudo con entonces 9 estrellas. Los pelos y el rostro pintados no faltaron, además de una marioneta de Mohamed, que los aficionados deshicieron a patadas, como cábala para sacar al jugador más talentoso del contrario. Sombreros, cornetas y caras maquilladas gritaron el Chivas, Chivas, al unísono, mientras todo el equipo se juntaba para la foto, y la mascota se ponía de rodillas para implorar fortuna, lo que a la postre se convirtió en un meme. Unos pocos también se ubicaron en la parte alta para apoyar a la visita, pero sin importar la afiliación deportiva, todos entonaron el himno nacional antes de que Arturo Bricio diera el pitazo inicial. Nacho Vázquez inauguró los disparos de un primer tiempo que, contrario a la creencia popular, no fue sencillo y tuvo tintes de complicación en algunos momentos, pues el cuadro del Ojito se paró con personalidad en el campo y buscó sorprender. Pronto comenzaron las faltas de ambos lados, como fue costumbre en todo el torneo, y el turco colgó un envío largo que reclamó Zúñiga antes de que a Suárez le perdonaran un codazo. Al Piojo le dieron candela y Pony tocó la puerta antes de los 15 minutos, que también arrojaron un soldado caído por culpa de una dura plancha de Vázquez sobre Zárate. Otra vez Ruiz fue quien estuvo cerca cuando la bola se le escurrió a todos en el área y le quedó a merced para empujar, pero el Pulpo salió sin miedo para mandar a tiro de esquina. Matador hizo la triangulación y metió izquierdazo, que se fue abriendo. El Tilón cobró cerrado un córner y Briseño pudo sorprender, pero ejecutó muy fuerte. El propio número 20 miró la amarilla. Lario se tardó años en salir a cortar un centro que hizo viento en la red. Mohamed reclamó que le jalaron la playera y después se comió otro foul pasado la mitad del primer tiempo. El que metió el empate durante la ida estuvo a punto de repetir la maldad por vía aérea. Herrera tuvo que bajar a Paulo César y Jesús López Meneses se llevó una dura lesión en la rodilla tras una mala caída, lo que obligó a su salida para dar ingreso a Germán Arangio. Vázquez la pudo leer, pero Humberto González estuvo impecable y el huésped le pegó de donde fuera, a ver si se encontraba una grande a falta de 10 para descansar. Los nervios estaban a flor de piel, principalmente en los jóvenes, ya que de las Chivas eran pocos los que contaban con experiencia o campeonatos en su haber, y esto lo aprovechó el equipo rojo para maniatar, dormir y desesperar al Guadalajara, que veía todos sus intentos acabar en los guanteletes. La más cercana le llegó precisamente al de San Ignacio Cerro Gordo, que escapó dentro del área y definió para complicar a Miguelito, que en su intento por despejar reventó el palo. Esto animó a los tapatíos, que buscaban el arco y se llevaron de corbata a Larios Iwasaki, quien puso de su cosecha para quemar segundos en el reloj. Una vez más tuvo que intervenir la saga para enviar al banderín, y desde ahí llegó un testarazo que paró al público, aunque hubo fuera de lugar. Antes de ir al descanso, el local obtuvo un balón parado que ingresó al cajón
y casi se traduce en gol, luego de que el arquero de las Selvas amarró. 45 quedaban para romper la sólida trinchera mexiquense, que soportó casi a la perfección por 3 tiempos, pero se derrumbó desde que iniciara el último, cuando un desborde por sector derecho le llegó al gusano, para desatar oficialmente la primera oleada de serpentinas en la fiesta. Coyote llega, dispara. ¡Gol de Nápoles! Es lo que había hecho falta en el primer tiempo. Ni Coyote ni Ramón llegaron y la metieron. Y el gol fue un cubetazo al corazón de los astados. A la siguiente jugada, un desconcentrado Piojo perdió el esférico contra el Tilón, que sin más la definió para dar unos pasitos más cercanos al título. La gana el Tilón dispara. Toros Neza perdió la cabeza y comenzó a provocar más faltas, mientras que el ex Zacatepec los mantuvo con vida tras impedir la tercera diana, aunque fue por poco tiempo, ya que en un tiro de esquina apareció una vez más Nápoles Monteón, que salió enrachado para lograr el segundo de su cuenta personal en una jornada que sería histórica para él. Nápoles, ¡gol! El gusano, 3-0. Luego del abrazo se reanudó todo desde el círculo central, desde donde los del Ojito intentaron cambiar el triste destino que les esperaba, aunque sus ensayos carecían de toda oportunidad para inquietar la figura del cadenero. Ignacio Vázquez se quiso comer el pastel él solo, pero se lo quitaron con una barrida, y desde el exterior fue Guillermo quien quiso sorprender, que nomás se llevó la rechifla, con todo y que mientras jugaba el partido su esposa estaba por entrar en labores de parto. Con un rival vencido mentalmente, Guadalajara tocó con la tranquilidad de un interescuadras, y a la diagonal matona llegó Manuel Martínez, que corrió a festejar la faena con todos sus compañeros en el vértice de la cancha. Zárate tuvo que salir en camilla por una entrada medio ardilla, y aprovechando el parón, Macho se marchó para dejar su lugar a Felipe Robles. El emperador Suárez, que se estuvo picoteando desde la ira contra Lusenhoff, perdió el duelo psicológico contra el argentino y miró la primera expulsión del torneo para un elemento de su equipo cuando recetó a su rival, por lo que Coyote lo tuvo que tranquilizar en su salida del campo. El técnico reacomodó sus piezas e ingresó al campeoncito Hernández, pero ni con la inferioridad numérica Chivas renunció a ir por más, perpetrado por el jugador que despertó tocado por los dioses del fútbol, el número 10, que hizo hat-trick. Nápoles que llega, ¡gol! De Nápoles, 5-0. Con los cuernos por delante, el maltratado Neza trató de rescatar el honor mediante envíos al rectángulo, sustituciones y pistolazos al marco, pero solo fue Arangio quien pudo conseguir el del descuento, cuando de media vuelta la guardó en la base del poste. La última hebra que tejió el 10º título llegó a 8 del final, otra vez cortesía de Gustavo el Gusano Nápoles, que con sangre helada la mandó hasta el fondo, y se convirtió en el primer jugador que consiguió un póker de anotaciones en una final, récord que mantuvo en solitario hasta 2015, cuando lo igualó el Chuletita Orozco. ¡Gol de Nápoles! Allá va el Gusano. 6-1. La cascada de aplausos comenzó con la salida de uno de los máximos ídolos, Ramón Ramírez, y para ya no hacer esperar los festejos, el silbatazo del árbitro dio paso al momento más dulce en este deporte. El conjunto de sangre exclusivamente mexicana reconectó con sus pasadas glorias, con los años hegemónicos que parecían cada vez más lejanos, con su acta de nacimiento que lo marcaba como un grande desde el inicio de los tiempos, y así volvió a gritar campeón frente a un público que invadía el empastado para tocar a sus héroes. ¡Chivas! Campeón del fútbol mexicano. Es la locura el Estadio Jalisco. Consiguen su campeonato número 10. Es el primer equipo en conseguirlo en la historia moderna, porque hace muchos años lo consiguió en España con 14 títulos. Pero en la era profesional nadie había podido conseguir 10 títulos, Chivas los tiene. Bueno, creo que se buscaron las anotaciones, el equipo fue ofensivo, en esta ocasión sí fuimos contundentes. Y Dios quiera que este sea el inicio de con toda modestia, de un futuro campeonísimo también. Y tuvimos una magnífica temporada, ustedes bien lo saben, 18 partidos sin perder, y bueno, ese es el premio a todo eso. El mar de personas fue tal que los jugadores no pudieron levantar el campeonato como se acostumbra, y solamente fueron Alberto Coyote y Sergio Pacheco quienes tuvieron ese privilegio para dar la vuelta olímpica junto a la multitud de seguidores que los escoltaban, reconfirmando que las Chivas retomaban su sitio como una de las más grandes leyendas del fútbol mexicano. Pero al final, Chivas mereció lo que hizo durante toda la temporada. Ahí está Ramón Ramírez, la gente en verdad aquí está feliz. Hay bastante desorden en esta mitad de la cancha. Jalisco está de fiesta.
es más que una pasión. Todo al conjuro de Chivas campeón. Una historia y una pasión que comenzó hace 40 años, con aquel primer título. Había que estar acorde con la época y los colores, unos en el pecho, otros en la corbata, otros más en los cachetes. Y por 10 pesitos más, tratamiento completo. Frente, nariz y pelo tricolor, aunque no garantizaban cuándo se caería el tinte, así se tratara de las mismas mascotas. Que hacer récord personal es el récord que ahora tiene el equipo Chivas, la 10ª estrella que va a tener ahora en su escudo, y eso es más importante que cualquier récord personal, ¿no? Ya hemos remado contra la corriente, ¿no? Y al final el fútbol fue el que se impuso, ¿no? Y Guadalajara tenía el suficiente como para hacerlo. Culminaron con este objetivo final después de tantas metas que nosotros tuvimos que vencer. Yo siento que merecen porque realmente dieron todo, hicieron todo para que esto fuera posible. Seguimos al equipo campeón del torneo de verano 1997, desde la salida misma, triunfal por cierto en el Estadio Jalisco, hasta su intento frustrado de llegar a la Minerva, el gran punto de reunión cuando hay algo que festejar. Los héroes de cancha hicieron posible uno de los festejos más fervorosos que recordamos. 25 largos años tuvieron que pasar para que los ganadores tomaran la foto con el trofeo, cuando se reencontraron ya con varias canas, poco pelo, panzas grandes y más rasgos del paso del tiempo, que los habrá mermado físicamente en el retiro, pero que jamás cambió su amor por el rebaño sagrado. ¿Quién es tu jugador favorito de esas poderosas Chivas del 97? ¿Cuánta importancia tuvo Salvador Martínez Garza con su promotora para conseguir el 10º éxito? ¿Crees que los toros merecían algo más? Déjamelo saber en tus comentarios. Y si te gustó el video, no olvides regalar like y compartirlo, para que más personas conozcan la historia del título partido a partido. Por supuesto que te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, para que sigas conociendo este rompecabezas de todas las leyendas del fútbol mexicano.